Ser mamá no es nada fácil. Nos toca ser psicólogas, maestras, doctoras, todólogas. Por eso hemos creado Hello Mom. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos. Esto es Hello Mom by Coqueta y Audaz. Yo soy Valeria y los voy a estar acompañando a lo largo de estos episodios. El día de hoy les tenemos un regalito. Ya sabemos que se acerca esto del inicio de clases, regresar a la rutina y todo esto, entonces quisimos hacerles la tarea un poquito más sencilla. Por eso invitamos el día de hoy a Ceci Gallaga. Ceci es licenciada en educación, actualmente está estudiando una licenciatura en pedagogía, aparte es maestra de preescolar y tiene un proyecto precioso que se llama Kids School, que es un club de tareas y maternal. Entonces, ¿quién mejor que Ceci para platicar de todo esto el día de hoy? Bienvenida, Ceci. Muchas gracias, Vale. Feliz de estar aquí contigo. Y bueno, ojalá que lo que platiquemos le ayude a mamás y a futuras mamás. Sí, ten por seguro que esto les va a ayudar un montón. Y me gustaría mucho que empezáramos platicando de una idea muy bonita que surgió el otro día que estábamos platicando, ¿no? Yo tuve chance de conocer a Ceci hace unos días y bueno, esto salió en la plática que tuvimos, ¿no? Y es esta idea de que todos los niños son diferentes. Y esto es clave y espero que lo mantengan en su cabecita durante todo el episodio porque se va a convertir en algo bien importante. Entonces, ¿qué te parece, Ceci, si empezamos a platicar de esta idea, ¿no? ¿Qué es que nuestros niños sean cada uno distinto? Bueno, pues así es, cada niño es diferente y hay que saberlo reconocer, hay que saberlo detectar. Todos los niños juegan diferente, todos los niños aprenden diferente, todos los niños tienen diferente manera de captar la información, de recibir las cosas. Y una vez que nosotros lo identificamos, podemos trabajar con ellos y darles esta confianza y esta seguridad para que ellos puedan seguir desarrollando sus habilidades. Entonces, esto se vuelve en algo muy importante, ¿verdad? ¿Cómo podemos como empezar a identificar estas características en nuestros niños como para saber cómo guiarlos, ¿no? Porque de repente yo creo que algunos papás estamos de que bien perdidos porque parece algo muy sencillo, pero a veces no ponemos atención a esos detallitos. Primero, pues la adaptación y esta rutina de conocer a tu hijo y sobre todo luego los papás de repente solemos comparar por las etapas de desarrollo. Es que mi sobrinito a los 3 ya caminaba o a los 3 ya hablaba o a los 3, o sea, siempre tenemos como esta referencia de los demás. Entonces tú tienes que aprender a que eso puede ser o no puede ser. Entonces, una vez que tú lo identificas, pues no obligarlo, no compararlo, no hacer estos comentarios como de, es que, ¿y si no puede? ¿Y si él no sabe? ¿Y si? O sea, tú dejarlo que él fluya y como él vaya fluyendo, tú vas a ir identificando cómo es su proceso. Oye, y en esta parte de como identificar cómo aprende mejor mi niño, mi hijito en la escuela, ¿no? Como para intentar darnos cuenta de esto, ¿hay algo que tú nos puedas compartir en tu experiencia? Pues como no forzarlo y pues a explorar, o sea, explorando y calando como vamos a hacerlo de una manera y si esa manera siento que a él no lo divirtió, no lo enfocó, bueno, investigo y probamos con otro y así puede ser como lo vayamos encontrando de una manera sencilla en casa, sin que alguien te lo esté diciendo como a lo mejor a él le funciona, no, o sea, tú a prueba y error podemos saber cómo puede ser la manera más fácil para él de aprender. Que puede ser, por ejemplo, no sé, escuchando, ¿no? O que otro... O visual. Ajá, que sea muy visual. O auditivo. O como muy manual. Muy artístico. A lo mejor estas formas para ellos la idea es que se diviertan siempre. Entonces, si en el momento en el que tú ves que el niño no lo está disfrutando, que el niño no lo está sabiendo cómo manejar, entonces ahí no. Y probamos otra cosa. Sí, oye, y hablando de este tipo de cositas, ¿no? De que no todos los niños aprenden igual. Y sé que hay como muchos tipos de, pues de escuelitas, incluso de modelos educativos. ¿Hay algo que tú recomiendes como para poder elegir una buena escuela para mis hijos? Que creo que también esto es el coco de muchos, ¿no? Que quieres la mejor educación, la mejor escuela, las mejores maestras. Entonces, ¿cuáles son como esos consejos que podrías darnos para poner mucho ojo en eso?
Yo creo que la escuela que te haga sentir tranquilo a ti como papá, creo que es la escuela que puedes empezar por ahí. O sea, la escuela que tú creas que te ofrece las herramientas que tú necesitas para estar tranquilo, de ahí podemos partir. Porque si tú estás tranquilo y confiado en donde dejas a tu hijo y estás seguro, el trabajo para todo lo demás es más sencillo. El niño se queda contento, el niño se queda tranquilo, se queda confiado, se queda en un lugar seguro para él. Y a sus maestras, a sus maestros les da esta pauta para saber que pueden trabajar y pueden hacer pues lo que tienen que hacer. Su trabajo bien, ¿verdad? Es que luego sí pasa un montón esto, ¿no? Bueno, yo creo que tú nos vas a saber platicar mejor, ¿no? Pero ese nerviosismo que sienten las mamás, sobre todo si son mamás primerizas. Claro. O si es como la primera vez que llevan al niño a la escuela o su primer hijito o algo, siempre está como este nerviosito. ¿Eso cómo lo manejas? ¿O qué le podrías recomendar a las mamás que vamos como empezando en este trayecto? Sí, es una etapa complicada tanto para los niños como para los papás. El desapego y esto de dejarlo por primera vez puede ser complicado para las dos partes, sobre todo para los niños. Pero yo como a las mamás, yo lo que les puedo recomendar es esto, que se sientan confiadas en su decisión, que se sientan tranquilas, y ya lo habíamos platicado, o sea, si sientes como esta inseguridad y este miedo y estas ganas de llorar, hazlo. Vete a llorar a tu camioneta si quieres hasta que el niño salga. Al coche o a la esquina, no importa. Pero delante del niño no. Al niño manténlo lo más tranquilo que se pueda y dale mucha seguridad en que siempre vas a regresar por él. O sea, que va a ir a la escuelita y va a jugar y va a tener amigos y va a ser divertido y vas a regresar por él. A la hora de la salida, aquí voy a estar y voy a venir yo por ti, o va a venir papá, o va a venir, o sea, siempre darle esa seguridad al niño de que no lo estás dejando solo, lo estás llevando a un lugar para que se divierta y aprenda y disfrute, pero vas a regresar. Entonces, eso para mí es muy importante, darle como esta confianza a los niños de que están en un lugar seguro. Sí. Oye, y esta es una de las cosas como más comunes que ves como maestra en la escuelita, como de que el niño ya lloró, o las mamás no saben cómo manejarlo, o mamás que se quieren quedar ahí, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado alguno de esos casos? Sí, y sobre todo en este regreso, o sea, en el regreso a clases, en el inicio del ciclo escolar, es bien común. O sea, son 2 semanas de adaptación completa para los maestros, para los bebés, para los niños y para las mamás también. Entonces, como dices, hay mamás que luego de repente suelen ponerse como muy aprensivas ante los cambios. Entonces, como mamá o como papá, pues no es agradable ver a tu niño llorar o no es agradable ver que tu niño no se quiere quedar porque da pauta a estas inseguridades de decir, ¿y si le están haciendo algo? Y si alguien le dice, o sea, te genera mucha inseguridad como mamá. Pero lo que tienes que hacer es estar confiada para que tu bebé pueda entrar a ese proceso de la mejor manera y su semana de adaptación pues pase de la manera más favorable posible. Oye, y en tu caso como maestra, ¿cuál es tu postura? ¿O qué es lo que haces como esas primeras semanas en que los niños se están adaptando? Como para que se sientan como más seguros, más tranquilos. ¿Cuál es ese proceso? Para mí lo más importante es el reconocimiento, que sepan que yo soy su maestra, que sepan que los voy a estar acompañando y enseguida el amor. Yo soy una maestra muy amorosa, entonces para mí que los niños lleguen y me identifiquen y que sepan que conmigo están seguros y que los quiero mucho y que los apapacho, para mí eso es fundamental. Entonces, sobre todo esta parte de entenderlos. Están llorando, pero no es porque quieran llorar. O sea, están llorando porque están llevando un proceso. Entonces, entenderlos, apapacharlos, quererlos, mimarlos. Y pues en estas semanas, yo en lo personal me dedico a eso, a que los niños me reconozcan, que reconozcan su espacio, que reconozcan su escuela, que reconozcan cómo llegan, que papá se va, que mamá regresa. Y lejos de empezar a la letra A, la letra E, la letra, o sea, darles como esta pauta de decir, a ver, este también es un lugar seguro para ti y te amo y te adoro y estoy feliz de verte todos los días.
Para mí es Ay, muy tienes importante. una forma muy bonita de, de platicar esto, Ceci. Y creo que es justo esto que comentas, ¿no? La parte de la confianza, de generar como este vínculo con tu mamá, hijo, ¿no? Para Ujú. empezar. Y luego maestra, Alumno. alumno, que también es como algo, un vínculo muy importante. Y yo creo que sobre todo en las primeras etapas, ¿no? De los bebés. Sí, Me platicaba Ceci también como de la importancia del preescolar. Entonces sí. creo que esto también podríamos platicar porque es muy valioso. Sí, bueno, pues el preescolar es la primera infancia, la primera etapa. Es la parte en la que ellos enseñan, sí, a muchas cosas escolarizadas, pero también a toda esta parte socioemocional y toda esta parte de convivir, de compartir, de estar con amigos, de reconocer reglas, límites, autoexplorarse, saber qué Ujú. les gusta, en qué son buenos, en qué no les Ujú. gusta tanto. Entonces, esta parte del preescolar es bien importante para todos los niños. ¿Y se nota la diferencia cuando un niño no va a preescolar y se brinca directamente a la siguiente etapa? Sí, porque estás brincando una etapa, Okey, una etapa de desarrollo. Entonces, aunque tú la brinques, no quiere decir que no la vas a pasar. okey. Entonces, es bien importante que no se las brinquen porque al brincárselas, lo va a seguir pasando, lo va a seguir haciendo. Y ya va a estar a lo mejor con niños que ya no están en esa etapa de desarrollo Que ya lo y saben. sale esta como comparativa y como rezago en ellos porque no van al par de los demás. Ujú. Y no porque no quieran o no puedan, simplemente porque no están en esa etapa de desarrollo. Sí, no, pues sí, se convierte en algo como bien, bien importante, entonces, Sí, sí lo recomiendas ampliamente. ampliamente. Okey, Ceci. Oye, también me gustaría que platicáramos un poquito de esta parte como que platicabas hace rato, ¿no? A veces los papás tienen como ese miedito de que, ¿qué tal? Como es chiquito, no me va a poder decir si lo están molestando, si lo están tratando mal o si está incómodo, ¿no? ¿Cómo podemos identificar como papás, sobre todo en esta etapa que son pequeños, si algo les está pasando, como el bullying, ¿no? O este tipo de situaciones que luego suceden? Claro, luego tenemos la fortuna de tener hijos que todo llegan y nos platican, ¿no? Que Ujú. tienen esta como facilidad de lenguaje y de comunicación, de llegar a platicar todo. Entonces, bueno, ahí pues es muy fácil porque es fulanito me está diciendo, o Ujú. sutanito me dijo, entonces ahí es un parteaguas importante. Pero, ¿qué pasa cuando a lo mejor tu hijo es un poco más pequeño, todavía no tiene esto de tan desarrollado Ujú. y cómo lo identificamos? Digo, pues primero el comportamiento del niño es clave, ¿no? O sea, si tú ves que el niño ya pasó estas semanas de adaptación y el niño sigue a lo mejor como que no quiere ir, como con esta parte como de inseguridad, como de miedo, como Ujú. de que de verdad no quiere, bueno, pues ahí ya es un indicador importante que a lo mejor tú te puedes, no quiere decir que algo le esté pasando, pero eh, a lo mejor ahí podemos ya acercarnos a la escuela en donde tú decidiste meterlo para platicar, ¿no? O sea, cómo lo han visto, y a lo mejor la escuela te puede ir indicando como de, bueno, su proceso de adaptación va un poco más lento, vamos a generar estas dinámicas o vamos a hacer esto. Entonces ya acercándote a la escuela, a lo mejor tú ya puedes tener una pauta como de decir, bueno, no le está pasando nada malo, pero vamos a seguirlo trabajando. Entonces, yo creo que el comportamiento, pues, es clave. O sea, el comportamiento del niño hacia la escuela, o hacia el maestro, o hacia algún compañero, es bien importante, pues, identificarlos. Tú saber cómo se comporta, cómo lo hace, cómo se siente, Ujú. para poder identificar si algo está, eh, pues, incomodándolo o no. Y es de ahí la importancia de esto de generar esta confianza, ¿verdad? Justo, Claro. y trabajarla Y muchísimo. trabajarlo mucho, exacto. Y también saberles, siempre decir, que cuando algo no los haga sentir cómodos, que cuando algo no estén contentos, saberlo como identificar, ¿no? Y si un compañerito te llega y te arrebata las cosas, tú explícale, las cosas no se arrebatan, o alto, Ujú. o sea, irlos como guiando mucho en esta parte para que ellos sepan cómo canalizar qué es lo que les está pasando, porque luego también los niños suelen sacar mucho las cosas de contexto. Entonces,
si no necesariamente mienten o no necesariamente quiere decir que no les debemos de creer, pero si llegan y te cuentan las cosas, a lo mejor como ellas lo percibieron, Claro. no como realmente pasaron. Entonces sí escucharlos, pero también tener como mucha esta línea de saber por dónde llevarlos y no incitarlos como, no, tú pégale y tú dile y tú defiéndete. No, o sea, más bien al contrario, con calma y no, tú dile, a mí no me gusta esto, préstamelo. O sea, saberlos como guiar mucho en esta parte de la confianza. Sí, y aparte siento que esto es clave porque van a ellos sabiendo cómo identificar, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, esto sí lo platico porque esto ya me incomodó. O a lo mejor si yo le digo a mi compañerito, no me gusta que me arrebates mi color, a lo mejor a la siguiente no va a pasar así y ahí queda, ¿no? Claro. Entonces, eso es 100%. muy valioso. Y sobre todo cuando son chiquitos. Sí, claro, y a veces ellos lo logran, o sea, hasta ellos mismos se dan cuenta que no es tan grave o tan fuerte como ellos lo perciben. Por ejemplo, te dicen, ay, es que fulanita me quitó mi cuaderno, pero lejos de molestarse o lejos de decírtelo como queja, te dice, pero yo le dije que las cosas no se arrebatan. O sea, ellos lo toman con la tranquilidad que es por la confianza que tú les estás generando al decir, pon tus límites, pero sin incitarlos como a esta parte de no dejarse o todo eso. Ok, eso es muy bonito, Ceci. Muchas gracias por todos estos consejos. Y regresándonos un poquito a esto de regresar a clases y todo, ¿qué les recomendarías a los papás, sobre todo primerizos? Enfoquémonos en estos papás, mamás, que es su primer bebé, que tenemos miedo, que no sabemos si ya es hora de que vaya a la escuela o no, porque también siento que esto es bien común, ¿no? No sabemos cuándo es momento, si ya dejó el pañal, si todavía no, si ya come solo, si esos miedos que luego nos surgen. ¿Qué nos recomendarías a los papás que van empezando en esto? Bueno, la primera vez siempre es complicada, siempre es difícil, hay que saber eso, entonces siempre el primer día es complicado, pero saberlo llevar y bueno, en esta parte como del regreso a clases, del primer ciclo, yo recomiendo como mucho involucrarlos en todo, involucrarlos en sus compras escolares, platicarles como esas experiencias positivas que nosotros teníamos o que nosotros pasamos. No sé, por ejemplo, ay, a mí no me gustaba ir a la escuela, pero un día me regalaron y fui, o sea, platicarles como estas experiencias positivas que a ellos les generen confianza de decir, bueno, a mí también me va a pasar, pero no me va a crear como algo que me dé miedo, como algo que me asuste. Entonces, involucrarlos, platicarles, llevarlos a que compren sus cosas, a que escojan ellos sus colores, a que escojan su mochila. Toda esta parte de involucrarlos es bien importante para que sea más fluido para ellos, para que al momento de que lleguen ya sepan a qué van. Claro, porque luego los llevas a los desconocidos y no les das este contexto y es como cuando hay más problemas. Exacto, ¿no? es darles este contexto de a dónde van a ir, qué van a hacer y qué va a pasar. Pero siempre positivo, o sea, sin asustarlos, sin nada, o sea, siempre en positivo, en alegres, en qué padre y vamos a hacer y cuando salgas de la escuela te voy a llevar y, o sea, siempre esta parte positiva. Y con emoción y con gusto. emoción, claro, y al día siguiente, siempre el primer día es complicado, pero yo creo que el segundo es peor porque ya saben a qué van y ya saben que ahí los van a dejar. Sí. Entonces el segundo día también suelen no querer y llorar y todo, y lejos de levantarnos con esta prisa y regañarlos y no, o sea, darles este espacio de tranquilidad y de decir, bueno, estás pasando por un proceso, estamos pasando por un proceso, vamos a involucrarnos lo más que se pueda en eso. Sí. Oye, Ceci, ¿y en qué momento yo como mamá, por ejemplo, digo, ay, creo que ya es hora de llevar a mi bebé a la escuela? ¿En qué edad o qué tiene que pasar? ¿O cuál puede ser como ese detonante que tú digas, ya, está lista? Ya está lista listo para ir a la escuela. Pues este detonante puede ser en la etapa de desarrollo en la que tu bebé o tu hijo esté. Yo creo que es importante identificarla. Por ejemplo, si vemos que ya suele aburrirse con las actividades que a lo mejor nosotros como mamá les ponemos, si vemos que ya no les llama tanto la atención, pues ya es a lo mejor un indicador importante para saber que ya puede escalar a otro nivel de entretenimiento, de aprendizaje.
Ese puede ser un indicador importante. También un indicador importante, la convivencia con los niños. La convivencia con los niños es bien importante. A lo mejor en una fiestecita, si vemos que no suele compartir mucho, sobre todo si a lo mejor puede ser hijo único, que no tiene como más contacto con niños, ya es un indicador para decir, bueno, tiene que ir a la escuela y tiene que empezar a aprender esta parte de compartir, de convivir, de autorregularse. Eso también puede ser un indicador importante para saber, bueno, ya es momento de que vaya a jugar y a divertirse de diferente manera. Okey. Oye, y esto si no hace del baño todavía, si no sabe comer solito, o algunas de estas cositas que luego nos da miedo de no lo van a saber cuidar como yo, ¿no? Por ejemplo, tú que trabajas tan cerquita con bebés Con los más pequeñitos. pequeñitos. Con los más pequeñitos eso es bien importante. Primero, pues hacérselo saber siempre a su maestra. O Ujú, sea, tener siempre generalmente las primeras citas pues son para esto, para platicar cómo es su desarrollo, cómo es la dinámica familiar, que ujú. luego también eso es bien importante para tú saber cómo llevarlo en el salón. Volvemos a lo mismo, cada niño es diferente y cada dinámica familiar es diferente. Entonces, conocer su dinámica familiar, conocer el contexto para tú saber cómo poder trabajar con él. Entonces, siempre como mamá yo recomiendo esta parte de acercarte a su maestra, a su maestro y recomendarle, ¿no? Eh, Dejar esta parte libre, pero siempre recomendándolo, como dices tú, es que a lo mejor él batalla mucho para comer, le tengo que rogar mucho, eh, o es que él todavía no avisa para hacer pipí, pero cuando tú lo ves que hace cierto movimiento, quiere decir que ya que quiere hacer pipí. Entonces tú sabes cómo identificar eso de, ah, ya está bailando, ya Ujú. hay que llevarlo al baño. Entonces, esta parte de acercarte a tu maestra y es un trabajo escuela a casa, 100%. Eso es muy bonito porque siento que no todas las mamás tienen como esta complicidad, ¿no? Con las maestras de sus hijos. Entonces, ¿sí crees como que es bastante importante, dirías, como trabajar en conjunto? Sí, 100%. Y que tú tengas esta libertad de acercarte a tu maestra o a tu maestro y que esta maestra tenga la libertad de acercarse a ti, Ujú, es siempre una gran herramienta para poder trabajar para el bienestar del niño. Siempre ujú. tenemos que tener esa mentalidad. O sea, la maestra está trabajando por amor y por el bienestar de tu hijo. Entonces, tú tienes que estar segura en eso y tú tener como maestra la confianza de acercarte y decir, algo está pasando, algo no está bien, pero tener esta confianza de sabérselos decir y usar las palabras adecuadas también para que no suene como un ataque, es una Ujú. recomendación, un consejo, algo que tú harías, que tú recomiendas. Ujú. Algo que decía Ceci también y que creo que es muy valioso es esto de tienes que tener plena confianza en la persona con la que estás dejando a tus hijitos, ¿no? En la institución donde los estés dejando, X y Claro, escuela, ¿no? Pero que sepas que esta persona está haciendo su trabajo, que está haciendo lo mejor que puede y que lo mejor que puedes hacer tú aquí es confiar con lo que ya compartiste, claro, ¿no? 100%. Es confiar y crear este vínculo también bien importante de casa-escuela. Ujú. Así como creas el vínculo con tu hijo y creas el vínculo como maestra y alumno, casa y escuela también es bien importante tener esta confianza de acercarse, confianza de a lo mejor platicar cosas que en casa están pasando y saber que están trabajando en conjunto para un bienestar, para el amor, para el cuidado, pero siempre de la mano. Y cosas que pueden ser importantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, imagino que a lo mejor algunos papás están pasando por un proceso difícil, el niño lo capta y en la escuelita a lo mejor está de malas, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de cosas sí es importante compartirlas. Sí, 100%, y tú te das cuenta, a lo mejor no te lo comparten, pero tú te das cuenta que el niño llega y suele arrebatar cosas, y suele enojarse, y suele llorar, y Ujú, es un niño que no lo hace. Entonces, pues algo está pasando en su dinámica familiar. Entonces te acercas a la mamá, al papá, y decir, bueno, últimamente he notado que ha cambiado algo. Algo está pasando diferente y entonces ya la mamá te dice, ay, es que regresamos de vacaciones y nos hemos dormido súper tarde y siempre se duerme a las 7 y ahorita se está durmiendo a las 10. ujú. Entonces ya ahí tú dices, bueno, todo tiene una explicación. Siempre todo tiene una explicación y todo tiene un porqué. Entonces, si el niño está haciendo algo, es porque algo está pasando, siempre.
Entonces hay que saberlo identificar y hay que saberlo trabajar. Seguramente tú ya tienes como que bien entrenado este instinto, ¿verdad? De que tú no eres así, ¿qué está pasando? Sí, la ¿Verdad? verdad, sí, a mí me encanta crear el vínculo con mis alumnos y me ha salido de manera increíble. Entonces, sí logro identificar mucho, pues la verdad que muy fácil saber decir, no, a ver, ay, él no es así o algo está pasando. O, tampoco no es a la primera, ¿no? Porque al Ujú. final siempre son niños. Entonces, también a la primera, pues no es como, tampoco se vale decir, ay, Algo. está algo, no. Ujú. O sea, no es a la primera, pero si es algo que está pasando recurrente, pues entonces sí, ya lo podemos como señalar en que algo hay diferente, pero tampoco a la primera. Hay que darles espacio y tiempo. Chance. Y aprender a entenderlos, y aprender a observar sobre todo, Claro. ¿verdad? Oye, Ceci, ¿y hay algo que tú hagas en tu día a día como maestra que digas como, ay, esto es muy particular mío, muy especial, o algo que hagas dentro de tu proyecto, por ejemplo, de Kids School? Bueno, pues como maestra, les vuelvo a decir, soy muy amorosa, soy Okey. muy, muy, muy amorosa. Entonces, para mí esta parte de que ellos lleguen y que estén contentos y que para mí es bien importante como darles este apapacho y luego suelo ser como muy brusca también, o sea, como de sacudirlos y agarrarlos y darles besos y entonces como que ellos reconozcan esa parte de mí y que se sientan confiados y que se sientan Ujú. que es algo natural, que es algo bonito, que es algo de buena intención, Ujú. para mí es increíble. Yo creo que eso. Bueno, Ceci, oye, ya que estamos platicando de esto de las formas en la que pueden aprender nuestros hijitos y de que todos los niños son diferentes y toda esta idea, por ejemplo, si mi hijo es muy inquieto, ¿hay algún tipo de educación en específico que tú recomiendes? O si mi hijo es muy, no sé, muy serio, que le gusta ser más estructurado. Bueno, pues en esta parte regresamos a lo mismo de saber identificar cómo Ujú. es que mi hijo aprende o cómo es la forma de trabajar de mi hijo. Entonces, efectivamente, si tienes un niño que es como muy estructurado, que le gusta hacer como esta parte como muy disciplinado y tiene como su rutina muy marcada, pues bueno, no lo voy a llevar a una educación donde lo pueden dejar como ser más libre, como más Montessori, como más pues Ujú. no, yo creo que esa no es la forma en la que él se va a sentir cómodo porque le va a generar como esto de no saberlo cómo hacer, no le va a crear esta comodidad. Y por el contrario, si tengo un niño que es súper divertido, súper visual, súper de aprender, bueno, pues entonces ahí sí ya podemos, a lo mejor una educación más estructurada, más Ujú. como más tradicional, Ok. a lo mejor no es lo que le funciona a él le funciona una escuela, un colegio donde pueda ser más libre, más divertido, que lo dejen explorar más, que lo dejen conocer más. Ujú. Entonces, creo que eso es una parte importante para saber identificar cómo escoger el colegio o la escuela que le vaya mejor a las necesidades del niño y a tus necesidades como papá. Como papá. Claro, oye, sí, sí, pero por ejemplo, ya, yo voy a una escuelita, creo que puede ser la que quiero elegir para mi hijo. ¿Cuáles son las preguntas que tengo como que hacer? Como ese checklist de a lo mejor tienes esto y esto y esto, ¿cómo saber? Como en esta primer visita, ¿no? Bueno, pues ahí en esta primer visita, darte el tiempo de despejar todas tus dudas. Para eso Ujú. estás ahí y ellos para eso están. Entonces, darte el tiempo de despejar todas tus dudas, hacer como esta listita de efectivamente, o sea, de hacer esta recomendación de, oye, mi hijo suele ser, pues tú como papá lo conoces, ¿no? De, ay, mi hijo suele hacer mucho berrinche cuando algo le frustra. Ujú. Entonces, ¿tú cómo manejas esto, no? O sea, siempre como poniendo de indicador la forma de ser de tu hijo, Ujú. hacer las preguntas en base a eso. O sea, ¿cómo reaccionas? ¿O cómo lo harías? ¿O cómo lo trabajan? ¿O cuántas maestras tienen? O Ujú. siempre como esta parte de no quedarte con ninguna duda, de saber, ¿y quién los acompaña al baño? ¿Y eh, cómo, cómo los guían cuando se enojan o cómo trabajan con los demás niños cuando uno se enferma? O sea, siempre tener como presentes estas preguntas que pueden salir en base a lo que tú conoces de tu hijo, a las inseguridades que a ti como papá te genera
quién los acompaña al baño, quién les cambia el pañal, cuántas maestras son en el salón, si una maestra se va a hacer una cosa, quién se queda con ellos. O sea, toda esta parte como de dudas como papá, despejarlas en el momento y que tú te vayas con la plena seguridad de que te contestaron como tú querías escuchar, o sea, que te están dando esta seguridad de decir, me contestaron lo que pregunté. Es que yo creo que a veces da penita, ¿no? O sea, como papá de Sí, repente dices, estaré como ya preguntando demasiado, no sé, como que ya estoy cruzando esa rayita o no, claro. pero la verdad es que no, y sobre todo hablando de educación y hablando de nuestros hijitos, creo que lo más importante siempre es no quedarnos con dudas y sobre todo si va relacionado como a la seguridad de nuestros hijos, ¿no? Claro, y es válido, o sea, a lo mejor como papá no sabes si, como dices, ya estás brincando la línea o dices, ay, a lo mejor me van a ver como muy aprensivo o Sí. como muy intenso. No importa, para eso estás ahí. Y más si eres papá primerizo, que es esta parte de los primeros, pues las primeras citas, los primeros recorridos por escuelas. Siempre, siempre hacerlo por el bienestar de tu niño y tu seguridad. Entonces, no quedarte con nada. Ellos para eso están, nosotros para eso estamos, para generarte esta confianza, para generarte esta tranquilidad. Entonces, todas las preguntas que tengas, todas las dudas que te salgan, con confianza exprésalas. Y no pasa nada si te sientes intenso, si te sientes aprensivo, estás dejando lo más importante de tu vida. Entonces, creo que partiendo de ahí, nada es exageración. Entonces, creo que eso puede ser muy importante para los papás primerizos. No se sientan exagerados, no se sientan intensos, partan de que quieren lo mejor para ellos. Y pregunten todo, muy Y importante. pregunten todo, no se queden con nada. Sí. Muchísimas gracias, Ceci, por todos estos consejitos. Y bueno, no sé si tengas como alguna otra recomendación que creas que nos pueda hacer como de utilidad al momento de elegir escuelitas. Pues siempre empezar el recorrido de las escuelitas en las que a lo mejor más se adapten a ti como papá. A lo mejor escoger la que te quede más cerca de casa o que le quede más cerca a la persona que lo va a llevar y traer, que a lo mejor no siempre somos papá y mamá. Esta parte pues económica, la que más se adapte a tu presupuesto, la que más se adapte a tu rutina, que a lo mejor si tú quieres que tu hijo tenga clases extracurriculares, pues bueno, buscar una escuela que ofrezca estas clases, partir en la búsqueda de escuela, partir de lo que tú quieres como papá, lo que tú necesitas como papá, y ya en base a esa lista que tú hagas, pues entonces ir buscando la mejor para tu hijo. Sí, sobre todo esto que decías hace ratito, ¿no? De si mi hijo es muy inquieto, pues a lo mejor voy a buscar una escuela que, no sé, en las tardes den gimnasia. Claro. ¿No? En las tardes den fútbol, ¿no? Porque sé que el ejercicio y la actividad física a mi hijo le encanta y sale bien relajado y eso, ¿no? Claro. A lo mejor mi hijo es un poco más estructurado, a lo mejor hay, no sé, un club de ajedrez o robótica, ¿no? Ahí ya creo que también este tipo de cosas es muy padre ponerles atención y saber que puede ser como más interesante para ellos, Sí, ¿no? 100%, y saber que a lo mejor la escuela, lo que ofrece en la tarde es fútbol, pero mi hijo no es tan bueno en los deportes, mi hijo es más artístico, bueno, pues busco una que me pueda ofrecer más allá del deporte, ¿no? Que me ofrezca música, que me ofrezca pintura, que me ofrezca algo que a él le pueda llamar un poquito más la atención, lejos de frustrarlo y decir, ay, pues en mi escuela solo hay fútbol y yo soy pésimo en el fútbol. Entonces también como partir mucho de los gustos y necesidades de tu hijo. Oye, sí, también hay algunas escuelitas que yo he conocido que de repente ofrecen como esta parte como de manejo de emociones y todo esto. ¿Crees que eso también es bastante importante que podamos poner atención a la hora de elegir? Sí, Como claro, que tengan esta parte. la parte socioemocional es muy importante en los niños porque creo que de ahí parte todo lo demás. Parte la disciplina, parte la estructura, parte las habilidades de cómo estás socioemocionalmente. O sea, si es importante como adulto, ahora imagina como niño que empieza a conocer, que empieza a investigar, que empieza a sentir. Es bien importante esta parte socioemocional, tener un buen apoyo psicopedagógico,
un buen apoyo, un buen departamento que sepa acompañarte en el momento que tú lo necesites o en el momento en el que tú detectes que algo está pasando con tu hijo, que a lo mejor la dinámica familiar está siendo afectada por un divorcio, por una separación, por un duelo, por una muerte, que a lo mejor el niño no lo comunica como tal. Tú acercarte a este departamento y tener la confianza de decir, está pasando esto, cómo podemos trabajarlo, cómo podemos llevarlo, cómo podemos reaccionar ante eso para que el niño pues lo lleve de la mejor manera. Y esta es una buena mancuerna. Qué bueno que tocas este tema porque, no sé, en tu caso, ¿cómo manejas estas situaciones? Una muerte, por ejemplo, o un divorcio que puede ser algo que afecta a los niños. ¿Hay alguna técnica que tú tengas como para decir, ay, bueno, así se va a sentir más acompañado, o al menos en la escuelita se va a sentir como que alguien está ahí con él, ¿no? Sobre todo cuando pasas un proceso así. Es complicado tanto como en casa como en la escuela, es complicado saberlo llevar, es complicado como parar todos estos francos de saber que, bueno, no tengo papá o no tengo mamá y cómo evitar que otro niño haga algún comentario al respecto. Entonces es complicado cuidar como todos los francos, pero siempre hacer sentir al niño muy acompañado y hacerlo sentir que la situación por la que esté pasando, normalizársela lo más que se pueda, que no sienta que sea algo que ya no lo van a querer o que ya no va a tener amigos o que sienta que, bueno, papá no está, pero es normalizárselo, es hacerlo sentir como acogido en no juzgarlo, no hacérselo notar, sino simplemente hacérselo un día a día. Sí, a veces los niños entre ellos es como de que no medimos lo que nuestras palabras pueden impactar en el otro y eso es totalmente normal. Claro. Pero como maestra o en este caso, pues sí, como tú que los estás ahí acompañando y demás, ¿qué les dices o cómo haces que estas situaciones no sean como tan pesadas, ¿no? Cuando empiezan como a lo mejor a tener como ciertas actitudes como de bullying o como, no sé, chistes. Platicar 100% con ellos y siempre darles el contexto de la situación. Okay. Siempre es bien importante, a lo mejor nosotros como adultos no nos damos este tiempo de platicarlo con ellos, porque creemos que están chiquitos, que no entienden, que no nos escuchan, y no, siempre saber decirles de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que estén las cosas. Siempre platicarles este contexto, siempre, por ejemplo, no necesariamente en una pérdida o en una separación, sino llega un niño nuevo al salón y es un niño con necesidades educativas diferentes, ¿no? Okay. Entonces, siempre platicárselos a ellos y sin afán de hacer como esta diferencia o esta referencia, siempre que ellos sepan, a ver, tu compañerito necesita que lo ayudes a escoger esto o él necesita que lo acompañe al baño, entonces tú me vas a esperar porque acuérdate que él necesita esta parte. O sea, siempre hacérselo saber y siempre hacérselos como esta parte normal, como esta parte inclusiva, como esta parte de no pasa nada si eres diferente o si necesitas diferentes cosas. Entonces, a mí como maestra eso me funciona mucho, platicarlos y ponerlos siempre en el contexto de lo que está pasando. Entonces, también si a lo mejor va llegando un hermanito nuevo, el niño tiene un desajuste en su dinámica familiar y por lo tanto lo lleva al colegio de diferente manera. Entonces, si el niño empieza a hacer berrinches y empieza a empujar y empieza a enojarse, es decir, a ver, está pasando por un momento complicado, acuérdate que él está sintiendo esto, siempre platicárselos y hacérselos saber. Esto es muy bonito. La parte de la inclusión es algo que siempre también deberíamos tener presente, ¿no? Porque a veces sí pasa que no sabes cómo manejarlo, ni como mamá, ni como maestra, no sé. De repente nos da ese miedito de que y si lo rechazan, y si esto. Entonces es muy bueno saber que la persona que va a estar en el salón de clases, que va a estar cuidando a nuestros chiquitos, es alguien consciente de esto, ¿no? De esto, claro. Y que lo va a poder socializar de la manera más correcta a sus compañeritos y que esta parte de rechazo y eso, vamos a intentar que no exista. Claro, y sobre todo involucrarlos mucho. A mí me pasaba en una ocasión que se entró a clases una niña con necesidades educativas diferentes porque
tenía como esta parte de implantes para escuchar bien y tenía como problemas en su lenguaje, etcétera. Entonces, era una niña que no por sus implantes no podía subirse a la resbaladilla porque le daba como cierta como fricción y la lastimaba. Entonces, teníamos que estar como muy al pendiente de que la niña no se subiera a la resbaladilla y era bien complicado porque ¿cómo haces que un niño no corra hacia los juegos? Entonces, yo involucraba mucho a mis bebés y a mis niños en decirles, explicarles esta parte, ¿no? Ella no puede hacer esto porque la lastima, porque le pasa y vamos a cuidarla. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ella se quiera subir a la resbaladilla o cuando vean que se va a subir a la resbaladilla? Y entonces ya ellos solitos decían, no te puedes subir. Entonces, y le decimos a Ceci. Entonces, como esta parte de involucrarlos en el día a día de alguien que se integra y que necesita cosas diferentes, integrarlos es bien importante porque luego ellos te ayudan y luego es muy chistoso ver cómo ellos cuidan y cómo ellos generan esta confianza y cómo ellos entre ellos crean como este vínculo de sentirse útiles y de esta satisfacción de que llegan y te dicen, se va a subir a la resbaladilla. Entonces como que ellos lo evitaron y se sienten como la cuidé, exacto, como lo hice bien. Entonces esta parte como de involucrarlos siempre también genera mucha confianza entre ellos. Sí, y es cambiar el diálogo, ¿no? Es cambiar la comunicación que ya teníamos de a lo mejor en lugar de hacer como esta diferenciación de ella no puede, tú sí, es más bien estamos trabajando juntos y lo hacemos así todos, exacto, ¿no? Y nos cuidamos todos. Y vamos hacia un mismo camino todos y todos vamos hacia un mismo objetivo, es que fulanita no se suba a la resbaladilla. Entonces, esta parte de hacerlo así funciona mucho en el salón de clases y tú como papá pues logras verlo, ¿no? Logras saber que lejos de juzgarla o lejos de diferenciarla, la involucras y se involucran en el proceso que tu hijo necesita. Y eso pues da mucha tranquilidad. Sí. Muchísimas gracias, Ceci, por todos estos consejitos y por dejarnos saber que alguien en el salón de clases va a estar cuidando muy bien a nuestros bebés. Así es. Digo, para eso estamos, es nuestro trabajo, es nuestra vocación. Entonces, siempre por el bienestar de los niños, por el amor hacia los niños y todo por los niños. Ay, muy bien, Ceci. Bueno, pues me gustaría que pudiéramos cerrar este episodio con algún consejo que tú puede ser relacionado al tema o no, pero que tú creas que es importante que todas las mamás que están escuchando este episodio sepan y que no se les olvide porque seguro va a ser algo bien valioso que les va a ayudar mucho en este proceso. Pues yo lo que le puedo decir a las mamás es que disfruten las etapas de sus hijos a la par, que no se las quieran brincar, que las disfruten, que el tiempo no regresa, que no escuchen tanto a los demás, que se escuchen ustedes como mamás, que escuchen ustedes su corazón, lo que ustedes creen que es bueno para sus hijos, y pues que lo disfruten, que las etapas no regresan, entonces pues que las vivan al máximo. Sí se sufren, sí son complicadas, no todo es color de rosa en la maternidad. Sin embargo, si lo disfrutamos y lo hacemos divertido y lo hacemos con calma y con paciencia, siempre sale bien. Muy bien, muchas gracias, Ceci, gracias por acompañarnos, gracias por todas estas historias, todos estos consejos y espero que hayan anotado ahí todo lo que nos platicó Ceci, que vayamos tomando nota porque nos va a ayudar mucho en este regreso a clases. Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por este espacio y bueno, pues ojalá que sean consejos que los puedan orientar un poquito más en este regreso a clases. Sí, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio de Hello Mom by Coqueta y Audaz. ¡Adiós! Encuéntranos en www.coquetaaudaz.com/Hello Mom, Spotify y en las redes de Coqueta y Audaz, YouTube, TikTok e Instagram. Nos escuchamos pronto.